Quiero que demos gracias a Dios y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos y de exponernos a tu palabra. Señor, que este tiempo sea de provecho, Señor, que nosotros haya el deseo por conocerte aún más y que este tema que vamos a ver el día de hoy, Señor, estas siguientes clases, Señor, acerca de la seguridad de la salvación. Padre, que tu Espíritu sea quien hable a nuestros corazones y que sea una convicción en nuestra vida, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, convenientemente Bogdan se fue empezando uno de los temas en donde quizá vayamos a entrar en una tensión teológica, ¿sí? Yo voy a dar este primer tema y después Bogdan se va a encargar de seguir desarrollándolos, pero voy a hablar acerca, precisamente este es el módulo número 2 y se titula Seguro, ¿sí? Y a manera de tema o título de la enseñanza es Dios me da seguridad, ¿sí? Y quiero hablar, no voy a tener la oportunidad en 40 minutos poder desarrollar todo, ¿verdad? Todo este tema, ¿sí? Pero sobre todo, repito, porque hay algunos aspectos en donde entramos en una tensión teológica, ¿sí? Y seguramente en las preguntas, en sus participaciones, pues ahí es donde se verá reflejado a lo que me refiero, ¿sí? Y bueno, repito, es el módulo número 2, que se titula como Seguro, y el tema de hoy, o el título es Dios me da seguridad. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, bueno, estamos seguros en su amor, es lo que dice la Escritura. Estamos seguros bajo su protección y nada puede separarnos de Él, ¿sí? Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 10, dice, por gracia sois salvos. Esto ya Bogdan lo estuvo enseñando en las pasadas 3 clases. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, algo que aprendíamos es que no es el amor de Dios lo que nos salva, ¿verdad que no? Que por ahí muchos, bueno, es que el amor de Dios me salvó. No, el amor de Dios nos salva, ¿sí? El amor accionó a Dios, ¿sí? La fe, no es que tu fe te salvará, ¿verdad? Por ahí hay la frase de Jesús, ¿no? Que dice, tu fe te ha salvado. Bueno, es una expresión teológicamente, ¿sí? La fe en sí no es la que salva, sino es la gracia de Dios por medio de la fe, ¿sí? Es decir, la gracia de Dios era manifiesta en carne a través de Cristo y la fe de las personas lo llevaban a poder acceder a esa gracia, ¿sí? Entonces, es la gracia la que nos salva, ¿sí? Por medio de la fe, a todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree, ¿sí? Bueno, tiene acceso a esa gracia, ¿sí? La gracia está puesta para todos los hombres, pero no todos los hombres creen. La Escritura dice, ¿verdad?, que los hombres amaron las tinieblas antes que la luz, ¿sí? Y ese es el gran problema del ser humano. Entonces, dice, por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Y este don de Dios aquí, ¿sí? Y no me voy a meter ahí porque no es la clase estudiar esto, pero no se refiere a la fe, sino a la gracia, ¿sí? Es el don de Dios, ¿sí? La salvación. Dice, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces, ya una vez que nosotros hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? Que hemos sido salvos y hemos recibido por gracia la salvación, bueno, hay seguridad, ¿sí? Hay seguridad. Quiero que me acompañen por favor a Romanos 8 para entrar a tema. Romanos 8, versículo 38 y 39.
¿Estamos ahí? Dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, miren, la etimología de la palabra seguridad, la palabra seguridad proviene del latín securitas, que se deriva de securus. Y esta palabra, esto está compuesto por el prefijo se, que significa sin, y cura, que significa preocupación o cuidado. ¿Sí? Es decir, en su raíz, la palabra securus denota la idea de estar libre de preocupación o de temores. Ahora, la palabra que nosotros encontramos aquí en Romanos, que precisamente la raíz, esta palabra tiene que ver con persuadir, prevalecer, convencer, ¿sí? Tiene que ver con una confianza de ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de seguridad, en su forma más básica nos referimos a un estado en el cual nos sentimos libres de temor, ¿sí? Y esto es bien importante, por definición, libres de temor, ¿sí? Protegidos, en paz, ¿sí? Y esta noción es fundamental para comprender precisamente el tipo de seguridad que Dios nos ofrece según la Escritura, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestra relación, en cuanto a nuestra perseverancia, en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Sin temor, sin preocupación. Entonces, la Biblia presenta múltiples promesas y afirmaciones sobre la seguridad que los creyentes encontramos en Dios. Y esta seguridad no solamente es física, sino también es espiritual, es emocional y es eterna. Sí. Es lo que hace exclusivo las bendiciones de Dios. Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es rebajar las promesas de Dios a cuestiones o bendiciones, voy a decirlo entre comillas, ¿verdad? Cosas que nosotros podemos conseguir terrenalmente siendo diligentes, ¿sí? Es decir, reconocemos la providencia de Dios, ¿verdad? En todo sentido, y reconocemos que Él nos sustenta, ¿verdad? Que Él provee el alimento, ciertamente, pero Él lo da a todos. O sea, para todos sale el sol, para buenos y malos. Pero estando nosotros en el Señor, en Cristo, la gran diferencia es esta, que los que estamos en Cristo recibimos promesas y bendiciones, los cuales otros no reciben. ¿Sí lo vemos? O sea, ahora en Cristo, las bendiciones tienen que ver con eternidad. Sí. Y el efecto que hay en nuestras vidas respecto a eso, por supuesto. Sí. Entonces, repito, la Biblia presenta múltiples promesas y afirmaciones sobre la seguridad que el creyente encuentra en Dios, ¿sí? Y esta seguridad no solo es física, sino también es espiritual, emocional y es eterna, ¿sí? Y respecto a esto voy a desarrollar algunos incisos, ¿sí? Inciso A: seguridad en el amor de Dios. Y el texto que vamos a hablar, el texto clave, pues es el texto que acabamos de ver ahorita, ¿no? Abordar, que es ahí en Romanos 8:38-39, ¿sí? Dice, por lo cual estoy seguro, es decir, estoy convencido, estoy persuadido. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba hablando con este hombre? ¿Me recuerdan, por favor? Que le dice, por poco y me persuades, ¿no? Después de que le haya hablado, ¿sí? Entonces, por poco me convences, ¿no? O sea, estuve a nada de que me hayas convencido. Bueno, es esta misma palabra, lo cual estoy, dice, seguro. Hay una, en el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:14, utiliza esta misma palabra. Esto es para que podamos entender
ampliar un poquito más la idea acerca de esta seguridad. Y dice el apóstol Pablo: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales te convenciste o estás seguro. Es esta misma palabra, ¿sí? Sabiendo de quién lo has aprendido, ¿sí? Estás convencido, estás seguro, estás persuadido, ¿sí? Estás sin preocupación alguna en cuanto a, ¿sí? Entonces este pasaje recalca la certeza de que Dios, que no existe un poder o circunstancia que pueda separarnos del amor de Dios. No hay nada, ¿sí? Y está utilizando, ¿verdad?, aquí palabras que ilustran desde un extremo a otro, ¿sí? De hecho, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La seguridad aquí está relacionada con la certeza inmutable del amor divino. Y esto es importante, porque no habla acerca del hombre, no habla de nosotros, habla del amor de Dios, que es inmutable. Sí. Pero eso es importante, la base, el principio, estando en Cristo. ¿Sí? Estando en Cristo, porque las cosas son muy distintas. Entonces, aquí yo sé que van a venir las preguntas y se van a abordar acerca de, bueno, pues nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, la legendaria pregunta de la salvación se pierde, no se pierde. Sí, bueno, no está hablando aquí de eso. Está hablando acerca de la inmutabilidad en el amor de Dios. Sí, pero todo va a ir cayendo poco a poco. Sí, si el amor de Dios no cambia, es como esto. A ver, papás, cuando sus hijos se portan mal, ¿su amor se ve afectado? Si nos enojamos, nos decepcionamos, nos entristecemos, podemos acortar, ¿verdad?, ciertos privilegios, ¿sí? Hay un castigo, hay una disciplina, pero el amor ¿se ve afectado? No. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y esto es para que podamos entender. Ahora, nosotros siendo malos, pretendemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más el Señor, que su amor es inmutable, no cambia. ¿No? ¿Sí lo podemos ver? No cambia. Sí. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? ¿Qué puedo hacer o qué puede suceder? ¿Qué circunstancia se puede dar para que Dios me deje de amar de la manera que me ama? Sí. Bueno, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, y esto es clave, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, en Cristo, no en nosotros. ¿Sí? Porque la Escritura es clara en cuanto a nuestra condición fuera de Cristo. Si nosotros nos presentamos delante del Padre sin Cristo, vamos a caer fulminados. ¿Sí? Pero en Cristo no hay tal cosa. ¿Sí? No hay tal cosa. Ayer le comentaba a los muchachos, tuvimos una reunión con los jóvenes, y gracias a Dios fue un muy buen tiempo. Estuvieron como unos casi 100 jóvenes aquí ayer. Y yo les decía eso, ¿no? Hay quienes se acercan y dicen, bueno, es que Dios, yo no entiendo si Dios es amor, ¿cómo Dios puede mandar a sus hijos al infierno? No, pues el asunto es que la Biblia no dice que va a mandar al Señor al infierno a sus hijos. Ni un hijo de Dios va a ir al infierno. Ni uno solo. Sí, ni uno solo. Los hijos del diablo sí, los hijos de ira, los hijos de desobediencia. Bueno, es lo que dice mi Biblia. Pero los hijos de Dios no. Ni uno solo. Sí. Entonces, la seguridad aquí está relacionada, repito, con la certeza inmutable del amor divino. Sí, repito, este texto no habla de nosotros, sino sobreexalta el amor de Dios. Sí.
No importa lo que ocurra en nuestra vida, siempre estaremos firmemente sujetos a su amor. Entonces puedo hacer, deshacer. Les estamos hablando a aquellos que están en Cristo. Porque de repente en nosotros entra esa situación de, entonces el círculo cuadrado, ¿no? No hay tal cosa. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Y si estamos en Cristo, la naturaleza de Cristo se evidenciará en nosotros. ¿Sí? Ahora, el nuevo creyente, la nueva criatura, ¿verdad? El hombre que ha nacido de nuevo puede deslizarse, puede pecar, puede errar. ¿Usted qué dice? Sí. Sí, pero será llevado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y su relación con Dios, ¿verdad? Será contristado y será llevado al arrepentimiento y a la reconciliación con papá, y Dios tratará con él. Y si es necio, bueno, el Señor pondrá su mano encima y lo disciplinará y lo corregirá, y como dice Hebreos, ¿verdad? Lo azotará, que está mandando llamar a Proverbios, como buen padre que es. Pero su amor para con nosotros sigue siendo el mismo, porque es inmutable, porque no cambia. Qué bueno es Dios, ¿no? No cambia. Sí. Entonces, este texto afirma nuestra seguridad en cuanto al amor de Dios. Sí. ¿Qué puedo hacer como hijo de Dios tan malo que pueda dejar de amarme Dios? ¿Qué puede hacer su hijo tan malo que usted puede dejar de amarlo? A ver. Sí. Bueno, inciso B. Seguridad en la salvación. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 10. Vamos a leer del 27 al 29. Aquí es Jesús mismo quien garantiza la seguridad eterna de los que creen en Él. ¿Sí? Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De nuevo este concepto: nada podrá arrebatarnos de la mano o separarnos de la mano del Señor. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí. Lo mismo, aquí hay esta situación en cuanto a naturaleza. ¿Sí? Es decir, ¿a quiénes nos estamos dirigiendo? Entonces, este pasaje nos habla de la protección eterna de Cristo. Él asegura a sus ovejas, es decir, a los creyentes, ¿sí? De nuevo, quienes no son ovejas del Señor, quienes no son nacidos de nuevo, y los que sí son nacidos de nuevo. Aquí Jesús se está refiriendo a los suyos, a sus ovejas, ¿sí? A los creyentes que están firmemente en sus manos, sin nadie, ni siquiera el enemigo, puede arrebatarlos de su mano. Sí. Y esa es una promesa de seguridad eterna. Pero aquí hay 3 elementos a considerar, y es importante. 1, sus ovejas oyen su voz. Sí. Sus ovejas oyen su voz. Pastor, es que no escucho la voz de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Entiendo que a veces hay mucho ruido en nuestra cabeza, circunstancias, situaciones, en donde, bueno, Dios nos habla a través de terceros. Sí, es una bendición el cuerpo en Cristo, de Cristo, precisamente por eso, ¿no? Pero las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿sí? Entonces, las ovejas oyen su voz. 2, relacionada con el número 1, sí, relación. Yo las conozco. Sí. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Y esto tiene que ver con relación. Sí. O sea, no existe tal cosa como un creyente sin relación con Dios. Un cristiano sin relación con Dios, de nuevo entramos, ¿verdad?, en el círculo cuadrado.
Ahora, un cristiano en algún momento puede apartarse, puede enfriarse, puede no estar en esa relación continua. Sí, definitivamente sí. Sí puede haber una situación que lo entristezca, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna situación, ¿no?, que haya golpeado su corazón fuertemente, sí, que en ese momento se sienta triste y se aleje, sí, claro que cabe, por supuesto que cabe. Pero tarde o temprano volverá, porque escuchará la voz de su pastor. Sí, tarde o temprano escuchará la voz de su pastor. Y el pastor irá donde está su oveja y la atraerá. Sí. Y si es necesario, le quebrará la patita y la llevará consigo. Sí. Y a su tiempo la incluirá de nuevo al rebaño. Pero habrá un trato de su pastor. Sí. Pero bueno, la ovejita tiene una relación con su pastor. ¿Sí? Y punto número 3. Obediencia. Me siguen. ¿Sí? 3 elementos importantes aquí. ¿Sí? Oír la voz de Dios, relacionarnos y obedecer. Me siguen. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde generalmente ocurren, repito, estas tensiones teológicas, ¿no? Porque hay quienes aseguran que estos elementos en el texto no son condiciones sino afirmaciones. Sí. Es decir, para que nosotros podamos disfrutar de esa plena certeza, ¿no?, en cuanto a la salvación, muchos hablan de que debemos de persistir hasta el final para entonces nosotros poder asegurar esa salvación. ¿Sí? Y bueno, hay muchos textos que nosotros podemos ver y pudieran inferir en eso, ¿no? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí. Y bueno, no es la intención poder hacer un poquito más, quitar un poco la tensión teológica, porque esta existe, ¿sí? Personalmente yo estoy convencido que tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad de Dios, tanto en la salvación como en la perseverancia de viajan de manera paralela. El problema es cuando nosotros queremos juntarlo, ¿no? Porque esto se tensa. O sea, no podemos en la obra redentora, ¿sí?, del Señor y en nuestra responsabilidad, no podemos quitar la obra del Señor. Pero ¿cuándo es primero? Pero tampoco podemos quitar la responsabilidad. No sé si me explico. El asunto es que la Biblia habla acerca de eso. Por un lado, repito, vemos, ¿verdad?, el hecho de que la oveja oye la voz de Dios, se relaciona con el Señor y obedece, ¿sí? Y repito, hay quienes lo ven como una condición para entonces poder entrar en lo que sigue, ¿verdad? Yo doy mi vida, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Pero bueno, realmente lo que el texto dice, pues no es eso, ¿no? Él aquí está dando una seguridad acerca de quiénes somos. Pero eso es importante es importante ver la cuestión de nuestra identidad y nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, la oveja oye a su pastor, lo conoce y lo sigue, ¿sí? Entonces, bueno, hay ovejas que salen del carril, pues sí. Hay ovejas que se extravían y son devoradas por los depredadores también. ¿Me explico? Entonces, de una misma premisa y con los mismos elementos podríamos llegar a diferentes conclusiones. Sin embargo, en ese sentido estaríamos haciendo una eisegesis. Sí. Entonces, la eisegesis como concepto es un término teológico que se refiere al proceso de interpretar un texto, generalmente un texto bíblico, de manera que el lector proyecta sus propias ideas, suposiciones, pensamientos o experiencias en el texto, en lugar de extraer el significado objetivo que el autor original pretendía comunicar, ¿sí?, que es lo opuesto a la exégesis. La exégesis busca interpretar el texto basándose en el contexto, la gramática, la historia y la intención del autor. Pues siempre es importante preguntarnos, ¿qué quería decir el autor? ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo?
Sí. Entonces, el énfasis principal de Juan 10, 27 y 29, como llamamos ahorita, es la seguridad eterna. Sí. Es la seguridad eterna que Jesús ofrece a sus seguidores, usando la imagen de un pastor y sus ovejas. Eso es lo que el Señor quiso comunicar en este texto. Estamos seguros en Él. Sí. Nuestra eternidad está segura en Él. Eso es lo que quiere decir Juan 10, 27 al 29. Y el contexto lo reafirma, ¿no? Inciso C. Seguridad en tiempos de angustia. Mire, todo el Salmo 91 habla acerca de eso. Todo el Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los textos más reconfortables en la Biblia y desarrolla la idea de precisamente de confianza, de refugio, de seguridad en Dios. A lo largo de los versículos presenta a Dios como ese refugio y como esa fortaleza de aquellos que confían en Él. Sí. Y describe, ¿verdad?, tanto la protección divina como la paz que viene al habitar bajo su sombra. Sí. Entonces, ahí el Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Sí. Bueno, el Salmo aquí comienza con una imagen de seguridad y protección, ¿no? Es decir, Dios es presentado como el abrigo y sombra. Son dos términos que evocan la idea de refugio. Y aquí habitar implica una relación continua y cercana con Dios. Es decir, no se trata de visitar ocasionalmente la protección divina, sino de morir bajo el cuidado constante. Ahora, ¿cuándo nosotros nos acercamos a un refugio? ¿Cuándo? ¿Cuando está todo bien? Cuando el viento va en popa, ¿verdad? ¿No? Cuando lo necesitamos. ¿Sí? Y normalmente, ¿cuándo lo necesitamos? Todo el tiempo, pero más específicos. Cuando estamos en problemas. Y normalmente nos metemos en problemas, ¿por qué? ¿Sí? La mayoría de las veces estamos en problema por nuestras propias decisiones. ¿Sí nos damos cuenta? Sí. Y qué hermoso es Dios, porque Él no nos va a rechazar. Él no nos va a hacer a un lado, Él no nos va a quitar. Sí. O sea, ciertamente Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Sí. Y Él no tiene por qué aceptar lo que nosotros le damos así, ¿verdad? Si somos negligentes, ni es una me vale. No. Pero es bien hermoso porque el Señor no espera que nosotros nos arreglemos a nosotros mismos para ir a Él. Así como estás, la regaste, te equivocaste, estás metido en un problema por negligente, por desobediente, ven a mí. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestra seguridad y nuestra protección. Sí. Este salmo presenta a Dios como ese abrigo. ¿Qué hace el abrigo? Cuando hace frío, ¿no? O sea, nos protege, ¿sí? Es una sombra. Nos tapa del calor del sol, ¿no? Son dos términos, repito, que evocan la idea de un refugio, ¿sí? Entonces, además aquí usa los dos nombres del Señor, que es el Altísimo, que es... ahí se me fue. Aquí uso los nombres de Dios como el Altísimo, que es el Elión, y el Omnipotente, que es el Shaddai.
Y subraya la majestad y el poder de Dios, ¿no? Al decir esperanza y castillo, el salmista está declarando que confía completamente en Dios como su fortaleza y como medio de seguridad en cualquier situación, en cualquier circunstancia, la que sea. Señor, pero me da vergüenza ir a ti, porque me equivoqué. Pero Dios dice, ven. Porque solo Él puede protegernos, solo Él puede librarnos, solo Él puede cuidarnos. ¿Sí? Inciso D. Seguridad como certeza espiritual. En Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 19, nosotros vamos a encontrar una imagen de seguridad, de la seguridad que Dios nos da. Quiero leer desde el versículo 16 para dar un poquito de contexto. Pero dice así: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ella para obligarse a cumplirlo. Es la Nueva Traducción Viviente. Y no cabe ninguna duda de que este juramento conlleva una obligación. El autor de Hebreos está hablando acerca de la promesa que hizo, el pacto que hizo con Abraham. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Ojo, Dios no cambia de parecer. Es inmutable. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. ¿Sí? Ojo con esto, Es decir, Dios quería salvar y bendecir a todas las familias, a todas las familias de la tierra, a las naciones, a través de Abraham. Pero Dios dijo, el asunto es que si tú y yo hacemos un pacto, tú en algún momento me vas a quedar mal. Entonces, vamos a hacer esto. Te duermes un rato, ¿sí? Y voy a hacer el juramento por mí mismo. Porque el pacto que se hacía era que uno de los dos tenía que morir si no cumplía el pacto, si no cumplía sus promesas. Y quiero que veamos esta ilustración en cuanto a la salvación, en cómo Dios actúa para con el hombre. Y Dios le dice a Abraham, tú no tienes que hacer nada. Sí. Y jura por sí mismo. Y es un juramento por sí mismo. Sí. Aquel que no cambia. Por tanto, tanto el juramento como el pacto, la bendición, será sí o sí, y no dependerá de Abraham. Ahora, la obediencia de Abraham, ¿de dónde nace? La obediencia de Abraham, ¿de dónde se manifiesta? ¿De dónde? A ver, ¿por qué Abraham fue obediente? Porque le creyó a Dios. Al ver las misericordias de Dios, al ver sus promesas. Ahora, no fue obediente la primera. Nosotros vemos toda la narrativa de Abraham, no fue obediente a la primera. Fue arrastrado por su papá y siguió, ¿verdad?, cometiendo errores. Sin embargo, fue creciendo en obediencia conforme al trato de Dios para con él. Pero él recibió bendición de parte del Señor. Fue tratándolo. Y bueno, al punto en que Dios le llamó amigo. Porque obedeció, creció en obediencia. Y bueno, es llamado el padre de la fe. Sí. Qué esperanzador, ¿verdad? El proceso de Abraham. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza, dice, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es un ancla inamovible. Hace muchos años, bueno, ni tanto,
pero sí algunos años. Cuando nosotros servíamos allá en Melitón Albáñez, los bautizos se hacían en el Pacífico, ¿verdad? Está mi papá, en mar abierto. Entonces lo que hacíamos es que poníamos un ancla, nos íbamos nadando mi papá y yo, como unos 6 kilómetros adentro, y luego nos regresábamos, nomás para calentar tantito. Entonces, no, lo metíamos aquí a unos 100 metros, el ancla, un ancla de arena, ¿sí? Con un cabo, se le llama cabo de vida. Entonces ponía el ancla, ¿sí? Yo estaba en la parte un poquito más honda, ¿no? Donde no estaba reventando la ola, agarrado del ancla, y en la orilla, aprovechando la ola larga, mi papá y el pastor Chuy Heredia, bautizaban a los hermanos. Entonces esperábamos la ola larga y llegaban los hermanos y ¿no? Y en nombre del Padre, y córrele, brother. Y había veces que 3, 4 olas y los hermanitos seguían nadando aquí porque no podían salir, ¿no? Ya después 2, 3 revolcadas, ¿no? Pero aquí voy con esto. ¿Saben qué era lo que nos permitía hacer eso? El ancla. Y las olas nos pegaban y nos movían y nos azotaban 2, 3 veces, pero el ancla estaba segura. Sí. Es la idea. Es la seguridad. Sí. La esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, dice. Sí. Entonces aquí la seguridad pues es comparada con eso, ¿no? Con un ancla firme. Algo que nos mantiene estable y sujeto. Entonces así como un ancla asegura un barco en medio de una tormenta, la seguridad de nuestra salvación y esperanza en Dios es lo que nos mantiene firmes en las tormentas de la vida, en las circunstancias adversas. ¿Sí? Entonces, ya para entrar a la actividad, a las preguntas, ¿sí? La aplicación práctica en cuanto a la seguridad que Dios nos da. Bueno, la seguridad que Dios nos ofrece no se limita a una simple idea de protección física, ¿sí? ¿No? Se extiende a lo más profundo de nuestra vida espiritual, ¿sí? En nuestra vida emocional y por supuesto eterna. Y esta seguridad se manifiesta en varias formas, como lo veíamos ahorita, ¿no? La seguridad del amor de Dios, como vimos en Romanos 8, capítulo 38 y 39, estamos seguros en su amor, ¿sí? Nada puede separarnos de Él y esto nos da paz. Aun cuando estemos enfrentando circunstancias, dificultades, ¿verdad? Que parezcan que nos llevan a la inseguridad, ¿verdad? En cuanto a lo que vemos delante de nuestros ojos, pero bueno, podemos experimentar paz, ¿no? El saber que Dios nos ama, ¿sí? Y bueno, por ahí, ¿no? Alguien diría, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, pues que nos muramos, pues nos vamos con Él, ¿no? 2, la seguridad de la salvación, como veíamos allá en Juan 10, 27, 29. Sí, este texto nos recuerda que nuestra salvación está en manos de Cristo. Sí. En Él. No podemos perderla ni ser arrebatados de su mano. Y esta es una seguridad eterna, mis amados, que nos libera del temor a la condenación. Sí. Pues, ¿qué onda la salvación? Yo soy un convencido que la salvación, sí, es para siempre. Ahora, alguien puede renunciar a su fe, y aquí entramos a la cuestión de la apostasía. También creo en la apostasía, ¿sí? Y repito, y aquí es donde entran las tensiones teológicas, ¿no? En donde es complejo, ¿sí? Porque apostasía como definición es precisamente dejar a un lado, renunciar a, ¿sí? Pero bueno, hay casos muy particulares en ese sentido, pero en cuanto a la seguridad de la salvación, pues las escrituras nos hablan de que estamos seguros en ese sentido, ¿no? No es como que me porto mal, ¿verdad? Y se va la paloma y llegan los cuervos, ¿no? Y luego me porto bien, entonces los cuervos se van y baja la paloma. Si has nacido de nuevo, ¿cuántas veces puedes nacer de nuevo? Ya nací de nuevo y bueno, me desnací de nuevo, ¿verdad? Porque me porté mal y luego me vuelvo a arrepentir y vuelvo a nacer de nuevo. ¿O qué determina que pierda mi salvación? ¿No? ¿Cómo la puedo perder? Sí.
Bueno, persisto en pecado, persisto en pecado, persisto en pecado, persisto en pecado. Entonces me voy desviviendo poco a poco. Sí, bueno, y yo sé que esto es un tema controversial, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pastor, yo considero que sí, que sí, está bien. No, manténgase en el ancla, agarrado del ancla. ¿Sí? Y está bien. Mientras estemos agarrados del ancla, todo está bien. Y eso es lo importante, ¿sí? Seguridad en la vida diaria, ¿no? Como enseña el Salmo 91, podemos confiar en Dios en medio de las dificultades. Él es nuestro refugio en tiempos de peligro. Sí, aunque problemas vengan, sabemos que estamos seguros en Él. Y una seguridad en la esperanza futura, como hablaba Hebreos 6:19, ¿no? Nos habla de una certeza de la esperanza en Cristo, ¿no? Y esta esperanza es como un ancla firme, ¿no? Como mencionábamos ahorita en el ejemplo, que nos mantiene estable mientras esperamos pues que el Señor se manifieste en una totalidad, ¿sí? Entonces la seguridad que Dios nos da, mis amados, es integral y abarca todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, podemos estar seguros de su amor, de nuestra salvación, en la esperanza de que Él nos ha dado. Podemos estar seguros en medio de las circunstancias, de la enfermedad, de cualquier cosa, ¿sí? Y esta seguridad no depende de nosotros, sino depende de su fidelidad, de su carácter, de su amor inmutable, de quién es Él, ¿sí? Todo depende de Él. Y en nosotros solo nos corresponde precisamente eso, corresponder, maravillarnos. Ahora, estamos hablando a un escenario, repito, y es importante recalcarlo, ¿sí? Quienes ya han nacido de nuevo. Esto no lo disfruta alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Por eso el módulo primero fue salvos. Bueno, este módulo es seguro. Sí. No para quien no ha nacido de nuevo. O sea, el mundo no está en esta posición de cara a Dios, pues. No. O sea, no es decirle a la gente allá afuera, mira, Dios te ama y no importa lo que hagas, Dios te sigue amando. No. No es verdad. Eso no dice la Biblia. Pero si tienes la vida de Cristo, sí, porque el Padre ve al Hijo en ti. Porque es la vida del Hijo viviendo en mí. ¿Sí? Entonces Dios nos invita a vivir confiados en sus promesas, libres del temor y las preocupaciones, porque en Él estamos seguros. Sí. Y bueno, hay algunas preguntas que vamos a poner ahí. ¿Sí? Y la primera pregunta respecto a Romanos 8:38. Al final vamos a tener tiempo para preguntas que ustedes tengan que hacer, ¿sí? Pregunta 1. Una vez que has aceptado a Cristo, es decir, que has nacido de nuevo, ¿sí? Que eres hijo de Dios, ¿sí? El apóstol Juan dice que el Señor nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? ¿Hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? ¿No? Alguien puede decir, no, yo creo que sí, ¿no? Por la apostasía. Sí. Sí. Bueno, según Romanos 8:38-39, dice que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, ¿no? O sea, su amor es inamovible, es inmutable, no cambia, ¿no? Sí. En cuanto a, según Juan 10:27-29, ¿no? El texto de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo doy mi vida, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Pregunta 2, ¿qué es lo que ofrece Jesús según el versículo 28? ¿Qué ofrece Jesús? Sí, Jesús nos ofrece vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿quién da la vida eterna? Yo sé que es redundante la pregunta. ¿Quién la da? Es Jesús, ¿verdad? Jesús da la vida eterna. Sí. Pregunta 4.
¿Puede terminar algo eterno? Esta pregunta está buena. O sea, ¿algo eterno puede acabarse? Sí, si has recibido algo eterno, en algún momento te puede acabar. No, no, ¿verdad? No. Lo eterno no tiene fin, ¿sí? Entonces, es interesante porque cuando aquí el verbo dar en Juan es presente continuo, ¿sí? E indica algo que ya tenemos, no es algo que vamos a recibir más adelante, ¿sí? Es algo que ya nos fue dado. El apóstol Pablo usa la ilustración de estamos sentados juntamente con Cristo, ¿no? En los lugares celestiales, y está hablando de algo presente, ¿sí? O sea, es un hecho, pues, ¿ya? Eso lo menciona desde una perspectiva eterna, como un presente pasado, presente futuro, en la eternidad, fuera de tiempo y espacio. No, es un hecho. Sí. Pregunta 5. ¿Cuándo morimos o cuándo perecemos? Según lo que dice el versículo 28. ¿Sí? Versículo 28. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Bueno, pues no vamos a perecer, ¿verdad? No vamos a perecer. Nunca pereceremos. Jesús ha prometido vida eterna. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? No, nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. ¿Podrá alguien arrebatarnos de la mano a nuestro Padre? No, nadie puede arrebatarnos de la mano a nuestro Padre. No, sin duda. Dios nos da esta seguridad, mis amados, a través de las Escrituras. Y bueno, quiero dar tiempo para que podamos preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario respecto al tema? Ahora, este tema se va a seguir desarrollando, por supuesto, ¿sí? Esta fue abordarlo de manera muy general, ¿no? La seguridad en el Señor. ¿Sí, hermano? Una vez escuchaba a un pastor que decía que la salvación no se pierde, que si alguien pierde la salvación es porque en realidad nunca la tuvo. Sí. Sí. Al final, sí, exacto. Al final vamos a escuchar, y está bien, es propio de, ¿no? Conceptos, ¿no? Terminologías, cosas que hemos tenido que resolver para poder llegar a ciertas conclusiones, porque son cuestiones complejas, es una realidad, ¿no? Ciertamente no puedes perder algo que no tiene, ¿no? Y de repente decimos, bueno, si es del Señor, pues un día regresará, ¿verdad? Y no sabemos, pero aquí hay una situación, aquí hay una circunstancia bien compleja, y es que nadie puede asegurar quién es hijo de Dios o quién no, sino solo nosotros mismos. Dice la palabra que es el Espíritu quien nos convence a nosotros, ¿no? Entonces, ese texto escalofriante, porque lo es, de Mateo, cuando el Señor dice, ¿no? Y algunos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Es decir, de alguna manera puedes ver cierta evidencia, ¿no? De que había fe, de que había un caminar, había obras, pero el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, a mí se me hace un texto escalofriante, ¿no? Entonces, a ciencia cierta es que nosotros no tenemos, ¿no?, la facultad de decir, ese sí es un hijo de Dios, esa no es hija de Dios. No lo sabemos, y muchas veces intentamos resolver cosas, ¿no? Lo que la Biblia dice es que estamos seguros en el Señor, que Él nos da vida eterna, pero también dice que nos cuidemos de la apostasía. También dice que nos cuidemos de los falsos profetas. No sé si me explico. O sea, ahí está, y si está ahí es por algo, ¿no? No es nomás para asustarnos, ¿verdad? No es nomás porque sí. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿sí?, es, bueno, estar pendientes, ¿verdad?, de la palabra, siendo obedientes,
con la motivación no de que vamos a perder. Creo que ese es el error en el que podemos caer, de, me voy a portar bien para entonces no perder lo que se me dio. Ahí es el error. Ese es un error, ¿no? O sea, cuando el apóstol Pablo habla acerca de cuidar la salvación con temor y temblor, el contexto no está hablando acerca de vida eterna, está hablando acerca de la relación con el Señor. Está hablando acerca de su integridad, de su vida, porque puede alguien perder la credibilidad, pero no la salvación. ¿Me explico? O sea, puede un pastor estar pastoreando y la regó, ¿verdad? Adultera. Bueno, pues ya no puede seguir pastoreando. Pero puede reconciliarse con el Señor y no perder su salvación, pero sí su credibilidad. Por eso cuando habla el apóstol Pablo de cuidar nuestra salvación con temblor, se refiere a eso. Sí. Exacto, ¿no? Aquel que seguro está firme, cuide no caer. O sea, son advertencias que están ahí porque deben de estar. Porque nos dejan que nuestros pies estén en la tierra. Exacto. Entonces el Señor nos presenta, ¿no? Y no quiere el Señor a lo que nosotros podemos ver, ¿no? En los sermones del Señor Jesús, ¿verdad? En todos los textos bíblicos, que nosotros estemos seguros en Él, ¿verdad? Y bueno, caminaremos y nos equivocamos errores, ¿no? Ya me voy a portar bien, voy a empezar a leer, voy a agarrar ritmo en la lectura y la oración y entonces voy a empezar a relacionarme con Dios, ¿no? Y entonces voy a ir a la iglesia. Le digo, yo esto lo he escuchado. Y dices, no, así no actúa Dios, no es por obras. Por eso el apóstol Pablo es bien claro ahí en Efesios. No es por obras. O sea, no se trata de que te portes bien, ¿no? No, y nomás dejo de fumar y voy a la iglesia. ¿Han escuchado eso? Dices, no, o sea, así ven a la iglesia. Conoce al Señor. Mira lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Maravíllate. Y bueno, ahí su vida, ¿verdad? Él transformará tu vida, ¿no? Lo que ha hecho. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Sobre lo que, bueno, yo he escuchado a algunos pastores que tenían la oración de salvación, que es la oración de que confiesen el pecado, y muchos creen que ya con hacer la oración de salvación ya estamos salvos. Sí. Digo, eso es lo platicábamos, ¿no? Creo que lo abordamos hace como 2 domingos. Al final es un método, es una forma, un dogma, como nosotros tenemos el nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, la alabanza, la adoración, en la forma en que la tomamos, pues no es, bíblicamente no vamos a encontrar este formato, ¿verdad? Hay algunas iglesias que incluso dicen que está mal lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque usamos percusiones y el tipo, género de música, ¿sí? Son formas, ¿no? El peligro, como mencionaba yo ahorita, es decirle a alguien, bienvenido a la familia de la fe, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo soy cristiano porque hace 15 años hice la oración de fe. Mi vida no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Vivo como un hijo del diablo, pero hice mi oración de fe. Y ahí es donde se comete el error, ¿no? Yo no digo que está mal el guiar a una persona que llega a la iglesia, ¿no? Y guiarlo a una oración que no sabe absolutamente nada, guiarlo a arrepiéntete, ¿no? Pídele al Señor que te haga parte de su familia, ¿no? Es decir, dile, Señor, estoy arrepentido de mis pecados, creo, ¿verdad? Y te confieso como mi único Señor y Salvador, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, no está mal, pero el problema es decirle, en el nombre de Jesús, amén, bienvenido a la familia de la fe. Porque, como digo, nadie tiene nadie, quien pesa los corazones es el Señor. Y un pastor o un apóstol o un lo que sea, que diga tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, se está metiendo en problemas. Se está metiendo en problemas porque es Dios quien pesa los corazones, ¿no? Seguimiento y la administración y la constancia de quien lo llevó a Cristo.
O sea, a diario yo he estudiado el tiempo. Eso es lo que pensaba cuando llegaba a administrarnos y llegaba a la casa. La dos veces otra vez, cuando llegaba Pacho. Y mira, esa constancia, esa administración, ese consejo, esa palabra, fue la que fue llevando convicción. Sí, discipulado. Discipulado, pues. Sí. Sí, aquí entran muchos factores, ¿no? Importante. Creo que eso, y lo he mencionado ya en otras ocasiones, es algo que la iglesia ha perdido, el discipular, ¿no? O sea, el ver por alguien y darle seguimiento y cómo estás y cómo vas, ¿no? Y hay algo en lo que te pueda apoyar y no has entendido qué estás leyendo la Biblia, en dónde estás leyendo, explicar qué es lo que a lo mejor está atorado en algo, ¿no? Eso es algo que se ha perdido, ¿sí? Y como iglesia, y digo como iglesia en general, ¿no? Y por supuesto nos compete como congregación, Casa de Oración La Paz, debemos de crecer en eso. Estoy convencido. ¿Sí, mi hermana? Quisiera compartir algo, Ajá. ahorita que hablabas acerca de la apostasía, que platicamos de la y a mí me atemorizó mucho cuando dije, después de lo que estaba viviendo en el Señor, podía apostatar. Después de haber gozado la salvación, era capaz de apostarme. Resultó muy conflictivo a esas dos posiciones después de vivir en carne. Entonces, entendí después de la plática, también en el estudio, esas preguntas son necesarias para pensarnos en la vida. No podía yo desechar la parte de la parábola de las tierras, diferentes tipos de tierras donde cayó la semilla, que sí, cayó la semilla que reinó, pero se ahogó, se secó, se vinieron las aves, las comieron, ¿no? Entonces, sí es posible, pero ¿cómo sé yo que sí? Pero el Espíritu da esa convicción. Y es muy claro cuando después lo entiendes, cuando vas luchando definitivamente, creo que vas por el buen camino, iba por el buen camino. Me queda la duda en el caso de apostatar como lo hizo Pedro, negó a Cristo, y vemos las diferencias de Judas y Pedro, ¿no? Pero Pedro se arrepintió. Y es posible que yo también llegue a apostatar, pero va a ser diferente de alguna manera, o sea, y solo el Espíritu lo va a saber. Mira, ¿cuántas entendí que esas preguntas son necesarias para estarme incomodando? ¿Es necesario incomodarme? No, es bueno el estarse preguntando, pero de hecho para allá iba. Hay un error que cometemos y es que definimos apostasía como pérdida de salvación y no necesariamente. ¿Sí? O sea, no necesariamente apostasía es pérdida de salvación. Porque puede una persona apostatar. No sé exactamente, de hecho sí es un tema que hemos tocado los muchachos y yo, hemos platicado acerca de Pedro, si llamarlo apóstata como tal, ¿no? Entiendo que la acción cabe por la definición de apostasía, ¿no? ¿Sí? Renunciar, ¿no? Tiene que ver con negar, dejar a un lado, ¿no? Y lo que Pedro hizo cuando pues capturaron a Jesús fue eso, ¿no? Negó, dejó a un lado su fe, ¿no? Y bueno, pero sí, o sea, ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Marcos. ¿Se acuerdan cuando andaba con Pablo? Y que Pablo se enojó mucho porque los dejó por allá, ¿no? Sintió la corretiza, tuvo miedo y los abandonó. Sin embargo, vemos que después, pues Pablo lo llama, ¿no? Es decir, hubo una restauración, al igual que con Pedro, ¿no? Entonces, muchas veces creemos o ligamos que siempre apostasía tiene que ver con pérdida de salvación. No necesariamente, ¿no? Ahora, cuando el apóstol Pablo advierte acerca de la apostasía, pues él no está pensando en los hermanos que se apartan durante un tiempo y vuelven, ¿no? Él no está hablando acerca de eso. O sea, él habla acerca de cómo muchos, ¿no? O sea, será
tal la maldad, ¿no? Será tan diluida la palabra, ¿sí? Es decir, vendrán tiempos tan severos, tan fuertes, que el que menos pensaba, ese va a apostatar de la fe, ¿no? Va a renunciar a su fe deliberadamente, va a decir ya no más y se va a ir a otro. O sea, hablando en contra de las escrituras, hablando en contra de la verdad, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es un caso de apostasía. Un hombre que abiertamente profesaba una fe, ¿sí? Hablaba acerca de una doctrina, enseñaba, etcétera, etcétera, y ahora está contrario a ella, ¿no? Entonces ahí es donde seguramente el apóstol Pablo habla de ese tipo de apostasía y en donde muchos son arrastrados por él. Y le dice a Timoteo, de esos cuídate, de ellos cuídate. Entonces la apostasía no es para que el creyente tenga temor de su salvación. No sé si nos damos cuenta. No es como que en cualquier momento voy a apostatar y no, sino es cuídate de eso, no ser arrastrado por eso. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, sí, a cualquier otro movimiento, ¿no? A cualquier otra cosa que vaya en contra del Señor, ¿no? Cualquier otra ideología, ¿sí? Entonces, hay quienes resuelven la apostasía como un cambio de creencia, pero no de naturaleza, es decir, nunca fueron. Pero repito, va a estar complicado meternos por ahí y creo que va a haber oportunidad, ¿eh? Creo que va a haber oportunidad, creo que podemos dar una clase acerca de apostasía, creo que sería bueno en este módulo y ahí intentaremos. Ahora, personalmente, ¿sí? No es la intención en nosotros imponer en ustedes nuestras posturas, ¿sí? Es decir, al final, como pastor lo digo, es presentar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entiendo las posturas y bueno, usted sabrá, apelamos a su responsabilidad y madurez. ¿Me explico? Entonces, es decir, porque, pastor, pero es que yo estoy convencido de nuevo, ¿no? Estoy convencido que la salvación sí se puede perder. Bueno, reténla. Yo no. Pero no nos vamos a pelear porque ya eso no es una doctrina fundamental. ¿Sí lo vemos? O sea, una doctrina fundamental es la salvación en Cristo, que no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Y bueno, a la luz de las Escrituras podemos entender, ¿verdad?, que hay seguridad en Cristo en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí? Y en cuanto a eso ahí está, ¿no? Vamos a enseñar lo que hay, ¿no? Lo que se ve. Entonces, pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? ¿Última? ¿Sí? Entonces, si uno toma solo un texto y dice, estamos en bueno, y voy a un extremo y digo, y el otro extremo, decir, pues, hago obras para conservar mi salvación de las cosas. La verdad es que son dos verdades que están escritas y debemos creer en todo, ¿no? Y ya, cómo conciliar esas dos verdades, pues eso es, ahí es donde precisamente descansamos. Señor, su palabra es verdad, está escrito y debemos creerlo, estamos en un juicio. Está escrito y debemos creer, no damos a las cuentas, también está escrito. Y algo lo consideramos nosotros, pues solamente un Dios que es todopoderoso puede hacer que, y omnisciente, puede hacer que esas dos verdades puedan conciliarse. Y ahí es donde nosotros, pues, precisamente descansamos totalmente
Sí, y es que al final tendríamos que llegar a conclusiones filosóficas y no teológicas. ¿Me explico? O sea, es importante, ¿no? Apostasía, o sea, tiene que ver con una renuncia de fe, tiene que ver con creencia, pero si lo vemos, no tiene que ver con cambio de naturaleza. Ahí es donde se entra un poco en conflicto, ¿no? O sea, que no tiene que ver. O sea, es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no brinques, porque si brincas te vas a caer, no brinques, te vas a golpear, mira esto. Si lo vemos, mira, si haces esto te va a ir mal. Y al rato vas a andar en la calle, ¿verdad? Y no vas a hacer como papás, ¿no? Clásica. Y mira, y ese señor es porque no estudió, ¿no? Y mira, ya anda comiendo de la basura y porque no le hizo caso, seguramente no le hizo caso a su papá y a su mamá. Y utilizamos un montón de elementos de advertencias como papás para que nuestros hijos pues no caigan, ¿verdad? En el error. ¿Sí? Entonces, pero es importante eso, ¿no? Estamos seguros en Él, su amor no cambia, ¿sí? Y ya seguiremos desarrollando este tema seguramente en los próximos clases, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos 53 minutos para empezar nuestra reunión, ¿sí? Agarre fuerza, desayune y nos vemos en un ratito. Quiero que demos gracias a Dios. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos y de exponernos a tu palabra. Señor, que este tiempo sea de provecho, Señor, que nosotros haya el deseo por conocerte aún más y que este tema que vamos a ver el día de hoy, Señor, estas siguientes clases, Señor, acerca de la seguridad de la salvación. Padre, que tu Espíritu